Marimar ya se le están pegando las malas costumbres de mi madre. Ella dice que tiene que llamarme mi hijo y está bien. Y ahora Marimar dice a la persona que va a llevar el estudio. Digo, un extraño ahí, ¿sabes? Déjala. Hay veces que no te conozco, entonces. Bueno. Pues la semana pasada dejamos inconcluso el estudio por una excelente participación de la Iglesia, y pediría lo mismo para esta tarde porque es bien poco lo que tengo que decir. Únicamente es que el inicio, Alfredo, del capítulo 12 nos iba a llevar bastante tiempo, entonces prefiero rematar lo de la semana pasada con los versículos que nos quedaron y ya nos centramos en el capítulo 12 el viernes que viene. ¿De acuerdo, Juaní? Vamos a estudiar del 27 al 33, pero les invito, porque no es un capítulo muy largo, les invito para refrescar el contexto que lo leamos entero en esta tarde. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Lo desatáis y me lo traéis. Y si alguien os dice ¿por qué hacéis eso?, pues decid que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Pues estos 2 discípulos fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿pero qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús pues les había dicho, y los dejaron marchar. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Se nos dice que muchas personas tendían sus mantos por el camino, y que otros tantos cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, como hemos cantado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Versículo 11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y que habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y que volcó las mesas de los cambistas y también las sillas de los que vendían palomas, y que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿pero acaso no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús de nuevo salió de la ciudad,
Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, pues tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y esto, Juan, es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Bien? Pero hemos refrescado el contexto y podemos ahora entenderlo un poco mejor. Dice papá que volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: pues si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: pues entonces yo tampoco. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago. Papá, el texto no es puesto. Cachis. ¿Qué le vas a poner aquí? Los viernes está grabado. No lo sé. Pero bueno, pero mientras que pregunto puedes mirar el cielo, porque luego sí me interesa para nada. ¿Qué les parece, hermanos? El capítulo 11, la última semana de Jesús, hemos visto lo que es conocido como la entrada triunfal. Vimos y estudiamos que el concepto mesiánico que tenían los judíos era totalmente distinto de lo que él tenía en mente. Vimos ese contraste. En lugar de entrar a lomos de un caballo, lo hace de un pollino, es decir, no va en son de guerra, sino en son de paz. Bien. ¿Qué les parece esto que hemos leído hoy? Lo último. En toda la etapa de la vida de Jesús están constantemente como intentando pillarle en un renuncio. Están constantemente pillándole, aún sabiendo ellos, o sea, es que ellos imaginan la respuesta que les puede dar. O sea, me puede decir esto y me dirá que esto, me puede decir esto y me dirá que esto. Pues entonces, mira, me curo en salud, pero es que se tiran toda la etapa del testimonio, o sea, de la vida de Jesús, siempre igual, siempre poniendo en duda todo aquello que hace o todo aquello que dice, pero poniéndole en duda, aun sabiendo las respuestas que pueden recibir por parte de él. O sea, que es un poco también... Realmente, la mayoría de ellos nunca preguntó por aprender. No, era para pillar, era... Sí, no, exactamente.
Y eso también me hace pensar que muchas veces nosotros, bueno, yo generalizo mucho, pero puedo hablar en primera persona. Y muchas veces escuchamos a un tercero, pero no para entender los argumentos, sino estamos deseando ya contestarle. Entonces, bueno, está muy bien, Mari, sí. ¿Sí, Alfredo? Sí, lo que veo aquí es que siempre los sacerdotes, los ancianos, querían indagar en todo momento a él, ¿me entiendes? O sea, querían respuesta, querían saber todo, ¿me entiendes? Pero sabían que el Señor, claro, él tenía para todo respuesta, porque él era el maestro, él sabía todo, ¿me entiendes? Pero claro, parece que querían ellos prevalecer, pasar, que sabían más que el Señor, que el maestro, ¿me entiendes? Entonces, siempre... En este caso en concreto, que lo hemos leído, ¿por qué van al encuentro de Jesús, esta comitiva del Sanedrín? ¿Qué es lo que les ha soliviantado? ¿Qué es lo que les molestó? La purificación del templo. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Por qué has hecho lo que has hecho? Por eso era la pregunta, que con qué autoridad o quién le había dicho o que haga lo que hacía él, ¿me entiendes? Sí. Claro, porque ellos se creían que sabían todo y que ellos estaban por encima hasta de él mismo, ¿me entiendes? Pero pues no, estaban equivocados y estaban muy equivocados de verdad. Y cuando él les decía la verdad, pues le asentaban mal a ellos, se sentían mal, incómodos, porque les decía con la verdad, ¿me entiendes? Claro. Pero ¿usted cree, Alfredo, que ellos buscaban la verdad? No, ellos no buscaban la verdad. Ellos lo único que querían era protagonismo, querían ellos prevalecer en todo y eso, ¿me entiendes? Muy bien. Exactamente. Muy bien. ¿Papá, habías dicho algo? No, hay una cosa que, digamos, veo aquí también, por medio, digamos, de los sacerdotes, los escribas y toda esta gente, que lo que les movía no era, digamos, la verdad, sino a ver si lo pillaban en una trampa. Y aquí lo que veo es que, como dice en otro lugar de la Escritura, cuando Dios nos dice que el hombre es esclavo de sus palabras, y eso fue un ellos, cayeron en sus propias redes. Por eso Jesús, cuando le hace la pregunta aquella, ya no saben qué van a responder, ¿verdad? Sí. Eso digo. Estos versículos al final lo que nos quieren enseñar un poco es eso, ¿no? Cuando a alguien le da miedo enfrentarse a la verdad. Porque si tú lo haces de una manera positiva, Tienes la respuesta. en el peor de los casos puedes asumir que estabas equivocado. Bueno, claro. O ser contumaz y seguir defendiendo tus argumentos. Pero cuando no quieres asumir la verdad, pues cualquier recoveco es bueno para salir por peteneras, ¿no? Está muy bien. Sí, Pedro. ¿Sí? Ellos se pensaban, porque como eran hijos de Abraham y tenían la ley, ellos se pensaban, estaban convencidos. Por eso, cuando cogen a Jesús, el sumo sacerdote, dice que es hijo del Altísimo, se rasga, ha blasfemado. Es que se creían en la verdad absoluta. Y no lo bajaba nadie de ahí. Por eso le preguntan a ver qué pasa, porque somos los dueños. Está bien, Pedro. Que eso lo hacen también en una parábola. Sí. Miren, esto no tienen por qué saberlo, ¿no? Así a primera vista, pues tal vez es difícil. Al comienzo del versículo 27 dice que, ya sabemos, ¿no, Araceli? Que Jesús no pernoctaba en Jerusalén, ¿no? Lo haría allí en Betania, muy posiblemente en casa de sus amigos,
Y dice que volvieron a Jerusalén y andando él por el templo. ¿Pero por dónde andaba él? Porque el templo era muy grande. ¿Por dónde andaba? Aquí en este caso. Miren, ¿recuerdan? Más o menos esto es un plano, ¿no? del templo. Dijimos que en griego había dos palabras distintas para definir el templo. Una palabra se usaba abarcaba lo que era toda la superficie del templo, y había otra palabra que ya se limitaba pues al templo en sí, al lugar más sagrado, ¿no? Que estaba dentro del patio de los sacerdotes. Había tres grandes patios, ¿no? Estaba el patio de los gentiles y luego estaba, bueno, había el patio de los gentiles, estaba el patio o el atrio de las mujeres. También estaba el atrio de los israelitas y por último, aunque dije al principio tres, el de los sacerdotes, ¿vale? Miren, este, que es el más grande, este es el atrio de los gentiles, ¿vale? Esta superficie verde, todo eso es el atrio de los gentiles. Bien. Pues había dos claustros impresionantes. Uno al este, todo eso, que era conocido como el Pórtico de Salomón. Y había otro en el sur del atrio de los gentiles, que era conocido como el Pórtico Real o el Claustro Real. Bien, pues en esos claustros es por donde paseaba Jesús. Quiero explicarles una cosa que es bastante interesante. Bueno, espera, aquí. Primero, este número 7, el que está al este del atrio de los gentiles, el Pórtico de Salomón. ¿A alguien les suena de algún relato bíblico? ¿Se acuerdan de cuando Pedro y Juan van al templo a orar y hay alguien que está en la puerta? ¿Y qué es lo que se les dice? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Bueno, pues se nos dice que ahí estaba, en el Pórtico de Salomón. Era un claustro impresionante, ¿no? Ahí con una arcada magnífica, hecho de columnas corintias de 10 metros de alto. No sé si tengo aquí alguna fotografía. Bueno, aquí se ven mejor los claustros, ¿vale? El que decía. Este es el del sur y este es el del este. Vale, a ver si más adelante. Ahí está. El Pórtico de Salomón. ¿Vale? Ahí están unas formidables columnas corintias de 10 metros de alto, y hacían ahí una arcada. El otro, vale, ahí me sale, lo tengo. El del sur, el claustro real o el Pórtico Real aún era más impresionante, porque estaba formado por columnas de mármol blanco. Había 4 hileras de columnas de 2 metros de diámetro por 8 metros de alto, y había 162 columnas. En todos los países, o en la mayoría de los países,
de aquel tiempo, en las grandes ciudades al menos, en las grandes ciudades, había este tipo de claustros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque protegían del viento, de la lluvia, del sol. Por tanto, era muy habitual y muy corriente que los rabinos o los maestros caminaran por ahí y mientras caminaban, iban enseñando. ¿Vale? Pues ahí está nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él está caminando, está enseñando. Mira, les traigo esto, porque en ese tipo de claustros, Alfredo, no solamente se enseñaban cosas acerca de la religión, ¿no? Sino también cosas referentes a la filosofía, ¿no? ¿Han escuchado? Mira, esta es una de las escuelas de pensamiento más importantes. ¿Han escuchado alguna vez hablar de los estoicos? Yo sé que tú sí, porque hace poco te has examinado de esto, ¿verdad? Aquí están, los estoicos. Y el fundador, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Zenón. Bueno, pues Zenón era un gran maestro. Y se nos dice, la historia dice, que él enseñaba mientras caminaba a lo largo del Estoa Poikilé, que traducido a un idioma que nosotros seamos capaces de entender, Javes, significa el pórtico pintado. Es decir, Zenón enseñaba a sus discípulos mientras caminaba por el pórtico pintado. Por eso, la palabra estoa significa pórtico o arcada, y los estoicos, al fin y al cabo, lo que significan son los de la escuela del porche. ¿Vale? Es decir, que era habitual en las grandes ciudades que hubiera este tipo de claustros y allí los grandes maestros enseñaban. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahí ya lo tenemos más o menos, ya no necesito más esto, ahí ya lo tenemos más o menos situado. Sabemos dónde está Jesús. Vale. ¿Cuál es el problema? Como tú has dicho, Mari, ellos no se acercaban a Jesús para aprender. Tenían muy claro que querían acabar con su vida y querían pillarle en un renuncio. Están soliviantados, Tere, y están muy enfadados. ¿Por qué? Porque llega una persona y se atreve a echar a patadas a los campistas y a los vendedores de animales, de aves, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que le hacen Juani es para pillarle en un renuncio. Y las posibilidades que tiene Jesús para escapar no son nada fáciles, no son nada buenas. ¿Qué es lo que le preguntan, Noelia? Bueno, a ver, ¿con qué autoridad haces tú esto? Si estas personas están aquí desarrollando su trabajo, su labor, ¿quién eres tú para venir y echarnos a patada? ¿Con qué autoridad haces tú esto? ¿Vale? Pues la pregunta de Aceni tenía trampa. ¿Por qué? Porque si él dice que con su propia autoridad, ¿qué le hubiera pasado? Esto es un megalómano, este es un pirao. Nos lo llevamos por delante antes de que cause más problemas. Pero imagínate Juani que dice que él lo hace con la autoridad que Dios le ha dado. ¿De qué lo hubieran acusado? De blasfemo, porque Rebeca, ¿cómo Dios hubiera autorizado a alguien a crear un conflicto en su misma casa? Imposible. Entonces Jesús sabía perfectamente, porque es muy listo, él sabía perfectamente que contestara lo que contestase, no tenía ningún interés en saber por qué lo hacía. Ya explicamos que la motivación no era correcta o no. Ahí está, en el atrio de los gentiles, un lugar que tenía que ser considerado como casa de oración, un lugar de encuentro para las personas de todo el mundo, que al final se convierte en un mero negocio. Y en vez de caer en esto, no.
Quieren acabar con Jesús. Pero Jesús, como he dicho, es más listo que estos sacerdotes, que estos ancianos, que estos escribas. Como he dicho, era una comitiva al fin y al cabo del Sanedrín. Y dice, bueno, como sabía que si le respondía iba a acabar mal, él dice, vale, yo estoy dispuesto a contestaros siempre y cuando vosotros lo hagáis a una pregunta que yo voy a hacer. La obra de Juan, ¿era de los hombres o era de Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ellos se dan cuenta de que también les ha pillado. Porque si dicen que es de Dios, Jesús podía haberles dicho, entonces, ¿por qué vosotros os opusisteis a ella? ¿Por qué no le apoyasteis? ¿Por qué no lo defendisteis? ¿Por qué fuisteis contra él? Todos nos acordamos de cómo acabó Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Bien? ¿Bien? Es más, si llegan a decir que la obra de Juan el Bautista era de Dios, ¿a quién había señalado Juan el Bautista? A la persona de Jesús. ¿Sí o no? Por tanto, Jesús hubiera dicho, tengo acreditación divina. Si vosotros decís que él venía de Dios, él me señaló a mí. Por tanto, dicen, no podemos decir esto. Pero ¿cuál era el problema si decía que era la obra del hombre? Que la gente le tenía por profeta, por un gran profeta. Y no solamente eso, sino que encima fue un mártir. Se hubiera armado una revuelta. Entonces prefirieron no contestarle a Jesús. Y Jesús dice, bueno, si vosotros no me contestáis, yo tampoco os contesto. Conclusión. Moraleja. Lo que hemos dicho al principio cuando tú hablaste, papá. El problema de no querer enfrentar la verdad. Y cuando tú no quieres enfrentarte a la verdad, todo van a ser excusas, todo van a ser justificaciones. Y al final la bola se hace más grande porque no puedes asumir lo que es verdad. Cuando tú vas en pos de la verdad, cuando tú quieres tener la verdad, cuando tú quieres defender la verdad, en el peor de todos los casos podrás reconocer que te has equivocado. Y podrás inventar la plana. ¿Vale? O podrás seguir defendiendo. Defendiendo lo que tú crees. ¿Me entienden? Sí. Pero esto es lo que pasó. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, que yo estaba entre Pinto y Valdemoro, ni en un sitio ni en otro. Lo ha explicado perfectamente Pedro José. Y yo siempre digo que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Porque aunque ya tenemos 2000 años de ventaja, y vemos las cosas con otra perspectiva, pero muchas veces los cristianos podemos caer en el mismo error. Muchas veces el cristiano se cree que tiene el monopolio de Dios. O las iglesias se creen que tienen el monopolio de Dios. Pues al fin y al cabo no es lo que le pasaba a los judíos. Los judíos pensaban que Dios solamente les pertenecía a ellos. Porque estaban más cerca de Dios. Y al final lo pervirtieron todo. Porque lo tenían todo en sus manos para estar cerca de Dios. Y sin embargo lo que ellos hacían lo alejaban. Constantemente. Reinterpretaban la ley. Hicieron del templo un negocio. Se aprovechaban de la gente.
predicaban una cosa, pero hacían totalmente lo contrario. Por eso es que muchas veces Jesús incluso decía que en el día postrero habría más misericordia para pueblos paganos. Incluso llega a citar a Sodoma y Gomorra, antes que para ellos. Que para ellos. ¿Algo más? Tere, anímate. Una de las cosas que, Espera, me voy. Aquí, sí. que por ejemplo, durante el tiempo de la oración se ha llegado a mencionar son esas palabras de Jesús cuando llega un momento que él mismo dice: me llamáis Señor, Señor, pero luego no hacéis. Sí. ¿Verdad? Debido Sí. a lo que estamos comentando de todos aquellos escribas, fariseos, sacerdotes, etcétera, etcétera, de que luego hacían lo que mejor querían. Sí. Y eso no les valió con el Señor Jesús. El domingo vamos a hablar acerca del amor y vamos a ver que hay un texto que puede sonar muy rimbombante, por utópico, ¿vale? Vamos a ver que tiene un contexto muy específico. Y nos va a aclarar mucho las cosas. Y dentro de 2 semanas va a ser una predicación bastante divertida porque va a ser como una suerte de obra de teatro, ¿no? Un monólogo, pero como una obra de teatro. Pero luego estoy preparando una serie en torno al Evangelio. Y distintas formas de acercarnos al Evangelio. ¿Qué es lo que puede ser para ti, para mí o para el otro el Evangelio? Y tenemos que entender una cosa. Si tú lees con seriedad a los profetas por lo que están clamando es por justicia social. A la gente se la oprime, trabaja mucho y cobra poco, se le quita sus posesiones. A los menesterosos se los deja de lado. Si tú lees, te vas a dar cuenta de que la mayor parte de los profetas, por lo que claman, es por justicia social. Y viene Jesús como el Mesías, y Él viene hablando del reino de Dios ya aquí en la tierra. Donde Él viene a sanar al que está enfermo, a proteger al indefenso, a ver al que no es visto en aquel tiempo. Por tanto, para Dios siempre lo más importante fue la gente. Y sobre todo, Tere, los invisibles. Porque las personas con dinero, con poder, esos siempre han sido visibles. Pero los que no tienen nada, siempre sobraron. Siempre sobraron. Ya también en la época de Jesús, las cosas no cambiaban. Tenían toda la parafernalia del templo. Se ofrecían grandes sacrificios, grandes holocaustos. Pero como se decía, el corazón realmente estaba alejado de Dios. Jesucristo tiene que decir: misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, hacemos muchos cultos, pero la gente... como si nada. Y el Jesús viene a proclamar que lo que a Él le importa es la gente. Es la gente. Pero a los otros se les acababa el negocio.
y necesitaban que el negocio continuase. ¿Te acuerdas, Tere? ¿Quién eran los dueños de los negocios de estos, los que vendían palomas? La familia del sumo sacerdote. Pues al final todo era para ellos. ¿Y dónde estaban los indefensos, los pobres? ¿Dónde estaban? No cambia, no cambia. Entonces muchas veces, lo digo, y yo ya cuento con la salvación del mañana, ¿vale? Yo ya cuento con eso. Pero la salvación es algo que se puede disfrutar desde ya, aquí y ahora. Aquí y ahora. Y aquí es donde el reino de los cielos tiene que hacerse una realidad. Y donde hay que defender los intereses de la gente. Y eso es lo que no le interesaba. En el 32 dice, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, dice, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, cuando la gente iba ante Juan bautizaba con agua, para arrepentimiento, ¿no? Entonces, pero él les dijo, el que viene atrás, ese lo bautizará con el Espíritu Santo, porque yo no soy capaz ni siquiera de desatarle las sandalias. O sea que ya había testimonio a través de Juan que nuestro Señor Jesucristo era el verdadero, el Mesías, que venía para la salvación, ¿entiendes? O sea, todo eso que hemos leído en el 27, los ancianos y los escribas y todo eso, pues ya... Sacerdotes, escribas y ancianos. Sí, ya ellos sabían, ¿entiendes? Sabían, a través de Juan, ¿entiendes? Que el verdadero Mesías, el maestro venía atrás, ¿entiendes? Porque ya, o sea, aquí mismo nos dice. Pero mira lo que querían hacer con él. Claro, ¿entiendes? Pero y aún así, pues querían, o sea, matarlo y no querían, pues, aceptar la verdad. Ellos, o sea, ellos querían por todo lugar prevalecer lo que ellos decían y hablaban. Y entonces, por eso siempre, pues querían hacer lo que de la trampa a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Pedro levanta la mano? Sí. Me vienen dos cositas a la cabeza. Una es la anciana que Jesús la mira cuando está poniendo el dinero y está asustada porque dice, son muy pobres, los blanquitas, y mira su corazón. Y luego me viene la parábola de el juez injusto y la viuda, que también nos enseña que quiere justicia de su adversario. Ahí también creo que Jesús da un toque a hacer justicia a los pobres, o a las viudas que estaban desamparadas. Más o menos me viene eso así, así de golpe. Claro. Tú recuerdas, por ejemplo, que cuando está en su pueblo y entra en la sinagoga y coge el rollo de Isaías, ¿qué es lo que lee? ¿A qué ha venido él? Y luego es muy curioso que en el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús habla acerca de esa separación entre ovejas y cabritos, a la derecha y a la izquierda, ¿por qué unos no son bien vistos? Por no ir a la iglesia, por no ofrendar. Al bueno no le dice, no, tú eres bueno porque vas a la iglesia, Tere. Tú, dentro, venías a la iglesia. Pedro, tú de los que ofrendas, dentro. No. Hambre, desnudo, enfermo, en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Justicia social.
Y creo que se sigue predicando poco eso en las Pero iglesias. la justicia sale del fruto del corazón. Cuando el corazón es auténtico, pues salen esas cosas. Mira, en fin, no quiero que sea mal interpretado. Sí, Hoy mismo que a nosotros se nos ha dado un caso. sí. Estábamos allí donde el morito. Estábamos allí sentados y de pronto viene un hombre, ya el hombre así, digamos, pues, con pinta de necesidad. Sí. Y nos dice, por favor, ¿me pueden invitar a un café? Y le digo, ¿usted quiere un café? Dice, sí. Digo, siéntese ahí. Y en ese mismo momento pasaba el chaval por allí. Digo, ponle un café a este señor. Digo, si es café, digo, si me dice usted que es dinero, le digo, no, que no. Porque era una necesidad. ¿Bien? El problema es cuando las cosas, más que buscar la justicia, y tú has mencionado una palabra, por ejemplo, de las ofrendas. Si las ofrendas, en el sentido de la palabra, para Dios no sirven para nada, sino es el resultado, el fruto del amor que tengamos a Dios. Y si tenemos amor a Dios, pues trataremos de responder con lo que Dios espera de nosotros. No hay otra. Ahora, si hacemos por quedar bien, bueno, Dios nos dirá también, pues como les digo que eso aquello. Juan el Bautista, ¿de quién es? Entonces, ¿por qué no le obedecíais? ¿Verdad? Claro, porque los frutos, como dijo Jesús. Estamos terminando, hermanos. Ya comenzamos la semana que viene con el capítulo 12. ¿Alguien quiere decir algo? Si queréis, vamos, que podemos terminar ya, pero vamos, que si queréis, quedan 2-3 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo? Juani. Pues lo damos por concluido. Lo damos por concluido. Olga, sí, nos vamos para casa. Mira, para un día que no viene Sofía, nos vamos antes de la hora. Bueno, hermanos,